Bueno, con esto damos por iniciado el Día Ambiental de Vita. Tenemos la primera ponencia. La primera ponencia la presenta Joshua Muñoz con el tema Contaminación lumínica, sistema de insostenibilidad energética en las ciudades. Y ahora les presento un poco de quién es Joshua. Joshua Iván Muñoz Salazar es licenciado en Ciencias en la Tierra por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es egresado de la Maestría en Ciencias de la Sostenibilidad, igual de la UNAM. Es delegado en México del Dark Sky International y coordinador del proyecto Parque Internacional del Cielo Oscuro en Hidalgo. Y sin más, les dejamos esta increíble ponencia que nos tiene Joshua preparado. Joshua, todo tuyo el público. Muchas gracias, Fernando. Hola chicos, es un gusto verlos, gracias por esperarme en el tráfico, pero se logró. Y es un gusto compartir con colegas de sostenibilidad, como ya les comentaron, pues también he estado en el mundo de la sostenibilidad desde hace un tiempo. Y justamente tenía muchas ganas de mostrar esta presentación haciendo la liga entre lo que me apasiona, que es los cielos oscuros, la contaminación lumínica. Ahorita vamos a hablar más de qué significa esto y cómo esto se liga con la sostenibilidad. Entonces, como que todo el tiempo lo había tenido ahí como un tema pendiente y hasta ahora lo pude plasmar en esta presentación que tengo para ustedes. Y bueno, entonces, como estaban presentando, la idea original o el tema original es la contaminación lumínica, que es un problema ambiental pues relativamente nuevo. Estamos acostumbrados a escuchar de problemáticas ambientales en nuestra ciudad, como puede ser la calidad del aire, que es de los más como evidentes, porque vemos la mancha de contaminación o la contaminación del agua, porque nos afecta también, pero esta es como muy nueva. Entonces me gustaría dar un antecedente, antes de hablar tal cual de la contaminación lumínica, un antecedente en diferentes ámbitos, sobre todo el social, de cómo hemos llegado a esta problemática. Y entonces hablo de que este tipo de contaminación, como otro tipo de problemas ambientales que tenemos, pues proviene… ¿Puedes regresar tantito, por favor? Perdón. Lo consideramos como un síntoma de la insostenibilidad de las ciudades. Entonces es como si la ciudad fuera un organismo vivo, y entonces que tengamos estos problemas significa que está enfermo, ¿no? Tiene un síntoma de que está mal. Entonces también mi hipótesis es que nuestras ciudades nunca podrán ser sostenibles. Me gustaría platicar sobre eso con ustedes. ¿Qué piensan? Si sí puede ser una ciudad realmente sostenible. Entonces son como temas que voy a tocar en esta presentación. Y bueno, en este momento, bueno, sí, soy egresado de Ciencias de la Sostenibilidad, pero en este momento vengo como delegado de Dark Sky. Ahí pueden ver el logo, Dark Sky México. Dark Sky es una asociación internacional que tiene sede en Arizona, en Estados Unidos, pero tiene justo delegados en diferentes partes del mundo. En México, junto con un par de colegas, un colega está en San Luis Potosí, el otro está en Hidalgo, pues formamos como este grupo que se dedica a comunicar las cuestiones de contaminación lumínica, cómo las podemos combatir desde las ciudades, a nivel usuario, a nivel políticas públicas. Entonces, mucha de la información que también les voy a mostrar proviene de esta Asociación Internacional de Cielo Oscuro. Por favor. Y bueno, para empezar me gustaría sondear un poco cómo estamos. Les comentaba a los chicos, los organizadores de Vita, por cierto, muchas gracias por la invitación, me siento muy honrado. Les contaba que justo ayer estaba de regreso de Hidalgo, y es muy notorio, para mí es muy notorio, el cambio de cómo se ve el cielo entre ese estado y pues la ciudad de donde somos. Entonces, anoche yo estaba viendo un cielo como el que ven aquí en la esquina, el que dice sitios de cielo oscuro, y entonces pues vemos que hay diferentes tipos de cielo. No sé ustedes dónde se ubiquen, piénsenlo, pero creo que la mayor parte de nosotros vemos un cielo como el que está acá en la esquina, que es un cielo sin estrellas, y con ese brillo anaranjoso o de diferentes colores, de acuerdo con el tipo de luz que predomina en la ciudad o en su zona donde viven, pero se ve un brillo naranjoso como si fuera un foco gigante,
y justamente esa es una forma muy fácil de saber que estamos contaminando nuestro cielo, ¿no? Entonces, bueno, existen diferentes gradientes, como lo vemos acá. Hay unos cielos en donde de plano no se puede ver nada, como en algunas zonas de la Ciudad de México, que a veces alcanzamos a ver los tres Reyes Magos en estas temporadas de invierno, que es, ustedes saben que las constelaciones, o sea, las estrellas que podemos observar cambian de acuerdo con la temporada, y en este momento pues podríamos ver a los tres Reyes Magos, la constelación de Orión, pero nada más. Y nos estamos perdiendo como de todo esto que hay acá, la Vía Láctea. ¿Cuántos de ustedes han visto la Vía Láctea a simple vista? Alcen la mano, por favor. Ok. Bueno, no estamos tan mal, eso me da gusto. Ahorita me cuentan en dónde. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo llegamos a este punto en donde nuestra ciudad está tan iluminada, tan contaminada con luz? Y entonces quiero contarles esto, mi visión, a modo de una historia. Tal vez este título les recuerde a un libro muy famoso, la Biblia, que empieza justo así, ¿no? Al principio todo era oscuridad. Entonces, me refiero a un momento histórico en donde como humanos justamente dedicábamos más tiempo a tener esta separación entre día y noche, ¿no? O sea, como que nuestras actividades estaban un poco más diferenciadas. Y, bueno, por cierto, ahí abajo de cada lámina les pongo un recuadrito que hice para leer más, que es un poco de donde viene la información o la inspiración para mostrar cada una de las diapositivas. En este caso es un artículo que me gusta mucho, que habla sobre, bueno, unos investigadores fueron a unas comunidades en África y empezaron a escuchar, a registrar qué es lo que se hablaba durante la noche y durante el día, una comparación, ¿no? Entonces, básicamente encontraron que los temas que se trataba de día contra la noche, pues eran muy diferentes y en la noche eran más profundos, ligados a cuestiones relacionadas con lo trascendental, ¿no? Con el que hay más allá, con la cuestión emocional, mientras que en el día eran cuestiones más prácticas. Qué se va a comer, qué se va a cocinar, qué se tiene que pagar, los conflictos con la comunidad, entre las personas y tal, ¿no? Pero durante la noche sucedía otro momento, ¿no? Entonces, hacen este estudio para un poco imaginar qué es lo que sucedía en estas primeras sociedades humanas. Les muestro una imagen que me gusta mucho, de la cueva de Chauvet en Francia, que es célebre porque tiene las pinturas rupestres más antiguas registradas, y entonces han resultado muy fascinantes porque algunos piensan, bueno, ¿qué están tratando o qué expresan estas pinturas? Algunos dicen, no, pues son las primeras muestras de arte. O algunas personas van más allá y dicen, no, pues es la conformación de una cultura tal cual, ¿no? Porque ya hay unos símbolos en donde se comunica ya no solamente hablando, sino a través de estas figuras que nos hablan de manera inconsciente, que no solamente son bisontes o animales pintados, sino hablan de una organización en torno a los animales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, con esta diapositiva lo que les quiero comentar es que hubo un momento para los humanos en donde podíamos utilizar la noche como un espacio para la conformación de nuestra cultura, para pensar en los otros, no solamente en nosotros mismos, y también en lo trascendental, en que hay más allá de lo práctico. ¿La que sigue, por favor? Sin embargo, considero que hay un momento en donde de la oscuridad pues surge la luz. Y sigo haciendo mención a este libro de la Biblia de Génesis, en donde se habla que pues, toda la oscuridad y un ser muy poderoso, como lo ilustra esa imagen de la Capilla Sixtina, Dios, hizo un esfuerzo muy grande y de la oscuridad sacó la luz. Entonces ahí vemos, ¿no?, que del lado derecho está la oscuridad y acá está la luz surgiendo por fin, ¿no? Entonces esto nos demuestra que pues hay una dicotomía que nos atraviesa a todos culturalmente hoy en nuestro sistema occidental, ¿no?
Entonces está la luz contra la oscuridad, el bien contra el mal, lo diestro contra lo siniestro, y bueno, siempre hay como esta oposición de cosas y es lo que nos conforma actualmente la visión que tenemos sobre la luz y la oscuridad. A propósito, también me gustaría resaltar la lectura que les recomiendo acá. El elogio de la sombra se llama, de un japonés, que hace un ensayo trata de identificar cómo en diferentes sociedades humanas es percibida la oscuridad de manera diferente. Mientras muchos de nosotros le damos un significado negativo a la oscuridad, en otras regiones del mundo es totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, en la cultura específicamente japonesa, tener estos contrastes de poquita luz en la oscuridad, pues es un sinónimo de belleza, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay espacios que deben de estar totalmente oscuros, por ejemplo, los sanitarios, para ellos es súper importante culturalmente tenerlo así. Entonces, bueno, ¿qué viene después de que se hace esta separación un poco artificial? Pues empezamos a hacer los juicios de valor, ¿no? Y entonces lo que es indeseable en una sociedad moderna, pues se relega a la oscuridad. Entonces ahí tenemos unos ejemplos de humanos que son relegados, que relegamos a la oscuridad, a la noche, a los espacios inseguros, pues porque no embonan en nuestra idea de ciudad, de cómo deberían de ser las calles, ¿no? Entonces, ahí pongo 3 ejemplos muy claros. Uno de ellos son las personas que hacen la limpieza de la ciudad, en el primer cuadro. Ahora se ven más durante el día, pero la mayor parte de su trabajo está confinado a la noche, ¿no? Una vez que termina la jornada, nadie tiene que ver que hay personas que limpian la ciudad, ¿no? Y estas personas pues son invisibilizadas en esta oscuridad. Y bueno, también un tema que también es muy olvidado por todos, pues es la cuestión de las personas en situación de calle, que también pues están, en el día las alcanzamos a ver, pero generalmente son relegadas a esta noche. No sabemos cómo pasan la noche, cómo le hacen, son cosas que no se atienden públicamente, ¿no? Y también la cuestión de los trabajadores sexuales, ¿no? Son relegadas a este momento de la noche. Y bueno, frente a estas cosas que no queremos ver y que están ahí ocultas, pues hemos creado estos escudos de luz para estos temores dejarlos fuera, ¿no? O sea, como nosotros somos la modernidad y entonces hay que iluminar todo para alejarnos de toda esta cuestión, ¿no? Entonces, históricamente en la ciudad ha sucedido pues justo una campaña muy grande para sobreiluminar la ciudad. Uno de los ejemplos más antiguos los tenemos en esta figura, que son los famosos serenos, que eran personas que fueron designadas institucionalmente por el gobierno para cuidar, velar la ciudad, ¿no? Entonces es muy chistoso, a mí me resulta bastante increíble que hay un documento expedido por el bando de la ciudad, o sea, la primera política pública, podríamos decirlo, de la ciudad, en donde tal cual así se expide que hayan estos serenos con sus farolitos para regular crímenes y pecados, así tal cual, escrito crímenes y pecados en la Ciudad de México. Y pues no es muy diferente a lo que tenemos hoy en día. Hoy en día, les pongo ahí un tuit, lo censuré para no balconear a ningún funcionario de la Ciudad de México, de ninguna alcaldía, pero básicamente es un tuit en donde habla de lo importante o de lo mucho que soluciona la iluminación los problemas de la ciudad. Entonces tal cual dice: comunidad iluminada y segura, además de incidir en la baja de delitos, ayuda a combatir desigualdades. Es el caso de Tit, o sea, es un lugar, una alcaldía, un pueblo originario de Tit, lleno de historia, que era uno de los territorios más oscuros y ahora hemos triplicado su iluminación. Entonces, ahora se vende la iluminación como un sinónimo de seguridad. Les recomiendo también mucho este artículo
que se llama más luz no significa más seguridad. Entonces, a ver, es un hecho, o está comprobado en muchas ciudades, que con que tengas muchísima luz, que inundes todo, no va a cambiar significativamente los índices delictivos. Y es algo que también sucede en la Ciudad de México. Ya no les quise mostrar las respuestas a este tweet para no evidenciar más las cosas, pero alguien decía algo así como de, bueno, y a mí me acaban de asaltar en una esquina que estaba súper iluminada, ¿no? En este lugar. Entonces, la realidad es que los problemas de seguridad y otros que se tienen en las noches en la Ciudad de México, porque claro que existen esos problemas, pues no solamente tienen que ver con una regulación de la iluminación, sino hay todo un trasfondo social y económico, político, que hay que atender y que no solamente se limita a esto. Es decir, en un esquema, una estrategia de seguridad, pues no solamente tiene que estar en la cuestión de iluminación porque no es suficiente. Entonces, ¿qué pasa después de esto? Pues que hay unos gandallas que se aprovechan de este temor que tenemos de la noche, de la oscuridad, pues para crear otro tipo de fenómenos que suceden en la ciudad y que hacen más complejo el asunto, ¿no? Y si de por sí estábamos victoriosos y diciendo, seguridad no es, iluminación no es igual a seguridad, pues vienen otras cosas que nos exigen que las propuestas no sean tan fáciles como decir, pues hay que iluminar mejor, sino que además se tienen que atender problemas sociales y de estructura y de espacio, de cómo se producen los espacios en la ciudad, ¿no? También es importante decir que, a ver, pues de manera natural, pues los humanos le tenemos miedo a la oscuridad, no simplemente por un hecho cultural, sino hasta biológico, ¿no? De esta cuestión de no saber, de no conocer, de no ver, pues nos implica algo a nosotros, nos hace sentir inseguros y eso también hay que atenderlo. Es decir, desde Dark Sky nos han comentado después de terminar así charlas como esta, bueno, entonces lo que ustedes quieren es que apaguemos todas las ciudades y nos quedemos oscuras. No, esa no es la propuesta. La propuesta es iluminar mejor, pero vamos a hablar un poquito más de eso. Pero bueno, regresando a este tema, bueno, de que pues hay unos gandallas que se aprovechan de esta situación y entonces pues todo se vuelve, se mercantilizan nuestros miedos, ¿no? Entonces ahí tenemos uno de los ejemplos más exitosos de la mercantilización de nuestro miedo a la oscuridad, la ciudad de Nueva York, que bueno, hay zonas en nuestra ciudad que se parecen ya mucho a estos super anuncios, ¿no? Que nos incitan a salir en la noche y hacer compras y ir a estos shows y bueno, gastar en general, ¿no? Entonces, por un lado hay una estrategia muy marcada de mercantilización de la noche. Al respecto, me gusta mucho el trabajo que hacen estos colegas de la UNAM, donde hablan de esta noche urbana y la economía, cómo están relacionados estos dos conceptos, y se fijan en varios ejemplos de América del Norte. Y bueno, tenemos otro problema respecto a cómo se aprovechan nuestros miedos, que es la cuestión de la coacción política. Es una realidad que, pues para vender votos, pues una de las cosas que son más visibles en campaña, pues es el pavimento y la iluminación, ¿no? Entonces es como, pusimos tanto pavimento y pusimos tantas luminarias y muy brillantes, entonces voten por nosotros, ¿no? Es como una forma pues sí, de vender los votos, y esta es como la más light, porque hay otros que son más gandallas y que suceden en nuestra ciudad, ¿no? Ya saben ustedes que hay muchas zonas en nuestra ciudad que son catalogadas como suelo de conservación. De hecho, el 50% de nuestra ciudad es catalogada como suelo de conservación. Y entonces cuando llegan las personas a vivir ahí, o cuando ya han vivido ahí desde hace muchos años, históricamente, pues se les nombra, ¿no? Como asentamientos humanos irregulares, ¿no? Desde un poder de posición,
desde una posición de poder, perdón, se habla de que las personas no deberían de estar ahí y entonces, bueno, hay ahí como un tema de ilegalidad en las personas que viven en estos sitios. Sin embargo, debajo de todo como este discurso, pues ocurren cosas pues truculentas, ¿no? En este sentido de la eliminación. Las mismas autoridades que tienen la posibilidad de llevar la infraestructura, no solamente de iluminación, sino también de temas fundamentales como el agua, pues coaccionan este tipo de servicios, ¿no? Si sigues votando por el mismo partido, por nosotros, pues entonces te llevo los servicios, te llevo la iluminación, te llevo el agua, te llevo todo esto, ¿no? Y entonces, obviamente esto lo hacen, perdón, pues de una manera oculta, porque pues son sitios, son lugares considerados como asentamientos irregulares, entonces hay toda una mafia alrededor de eso. A propósito, les invito, no puse la referencia ahí, pero les invito a leer el trabajo que se hace desde el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM en torno a esta cuestión de la irregularidad de o una llamada irregularidad de los asentamientos en la Ciudad de México, donde pueden leer un poquito más al respecto de esto. Aquí sea, por favor. Y bueno, entonces, como un resultado de esta dinámica compleja en donde se suma lo social, porque obviamente nosotros sí queremos tener nuestras calles iluminadas porque nos da una percepción de seguridad. Se suma eso, también se suma la parte de pues que estos servicios públicos son parte de una estrategia política y también está la cuestión de mercado, pues se vuelve muy complejo y lo que ha dado paso a toda esta combinación de fenómenos que ocurren en la ciudad, pues es el problema de la contaminación lumínica, ¿no? Y tenemos unas cifras que a mí me parecen muy escandalosas y nos permiten dimensionar en qué punto estamos, ¿no? Entonces, en México se desperdicia en promedio 40% de la iluminación pública. Es decir, estamos tan afanados en iluminar que no lo estamos haciendo bien y estamos perdiendo casi la mitad. O sea, no está cumpliendo un propósito claro, ¿no? Y hay unos casos extremos, que no son pocos en la ciudad, en donde solamente 1% de la luz producida es útil. El otro 99% está siendo totalmente desperdiciada. Y bueno, ¿qué nos está diciendo esto al final? Pues que nuestra energía, la energía en las ciudades, pues está totalmente rebasada o está, pues sí, al final estamos produciendo o estamos utilizando más energía de la que realmente necesitamos. Y esto pues obviamente es totalmente insostenible porque cada vez vamos a necesitar más energía para iluminar nuestra ciudad. ¿Y qué pasa cuando ya no tengamos los medios para proveer a la ciudad de esta energía? Pues va a haber un caos, ¿no? En cuestión de apagones o de las cuestiones para las que utilizamos la energía, que son un montón y tan básicas, por ejemplo, para el bombeo del agua a la ciudad, ¿no? Se ocupa una cantidad extremadamente alta de energía para hacer que el agua llegue a nuestra ciudad. Entonces, no se está utilizando energía de una manera adecuada realmente como la necesitamos. ¿Sí, por favor? Y bueno, esto no estamos solos. Tenemos esta estadística de que el 80% de la población mundial pues estamos bajo estos cielos contaminados con luz. Y conforme pues, se proyecta que aumenta esta iluminación junto con la mancha urbana, pues significaría que la próxima generación, después de nosotros, pues ya nadie va a poder ver las estrellas en ninguna parte del mundo, porque ya todo va a estar súper iluminado, ¿no? Y no solamente es como el problema de dejar de ver las estrellas, que para mí sería suficiente, ¿no? Suficientemente alarmante que las próximas generaciones no vean las estrellas, pero para algunas personas que son más valientes, pues dirían, no, pues eso no es un problema, lo podemos enfrentar, está bien. ¿Le puedes pasar, por favor? Y pues la cosa es que la contaminación lumínica, pues tiene unos efectos mucho más fuertes y difíciles que solamente
dejar de ver las estrellas, ¿no? Entonces, en esta imagen, justo de la Asociación Internacional de Cielo Oscuro, pues se trata de resumir a grandes rasgos los efectos que tiene la contaminación lumínica. Y bueno, pues uno de los principales es considerar que pues, no estamos aislados, vivimos en un socioecosistema en donde compartimos pues, nuestra ciudad, nuestros territorios, pues con un montón de especies más aparte de la nuestra, ¿no? Entonces, esta luz es intrusa porque, como les había comentado al principio, nuestro planeta llega a un equilibrio de mitad de día, pues la luz, y la otra mitad la oscuridad. Pues ahí tenemos un ciclo, todas las especies, que se llama ciclo circadiano, que básicamente regula nuestro metabolismo, la producción de hormonas, es decir, el funcionamiento de nuestra vida de acuerdo con la cantidad de luz y oscuridad. Entonces, al tener esta luz mucho más tiempo de lo que realmente necesitamos, pues empieza a tener efectos en nuestra salud, ¿no? Acuérdense que pues, todo con medida, y entonces como no tenemos luz con medida, pues nos afecta, ¿no? En el caso de los humanos, se ha encontrado que ya saben que estos problemas son multifactoriales, pero los diferentes tipos de cáncer pues son generados pues de una manera muy importante por la iluminación intrusa que se cuela por nuestra ventana cuando dormimos, por ejemplo, ¿no? Y en otras especies, pues el efecto es más directo. Para que a nosotros nos afecte la contaminación lumínica, por ejemplo, así intrusa, pues debemos de pasar toda una vida pues expuestos a esta iluminación durante la noche. Pero para, por ejemplo, los murciélagos o otras especies de hábito nocturno, como muchas especies de anfibios, pues tienen efecto directo porque necesitan la oscuridad para cumplir ciertas actividades normales de su vida, como puede ser la caza durante la noche, la búsqueda, bueno, la cuestión de la reproducción durante la noche. Entonces, este dato también es bastante sorprendente, que de todas las especies que han sido analizadas o estudiadas en condiciones de laboratorio, pues todas son afectadas por la contaminación lumínica. No hay ninguna que se salve. Bueno, no se han analizado todas las especies que hay en el planeta, pero al menos todas las que ya se han estudiado, pues todas son afectadas, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la cuestión de la vida. Pero regresando a otros aspectos sociales, humanos, pues tenemos que, lo que les comentaba hace un momento, ¿no? La contaminación lumínica hace que gastemos la energía y el dinero, ¿no? Entonces, imagínense, 40% de la iluminación la desperdiciamos, justo porque no tenemos no se han implementado unas soluciones tecnológicas que realmente son bastante factibles. Les voy a hablar un poquito más de ello en la siguiente diapositiva para concluir. Pero básicamente es que estamos iluminando el cielo, es decir, toda esta luz va hacia arriba y no hacia donde la necesitamos, que es pues hacia abajo, hacia las fachadas, ¿no? Entonces, es una problemática que tiene una solución bastante obvia, pero que a nivel mundial pues no se ha solucionado, ¿no? No estamos utilizando esta iluminación de una manera pues enfocada tal cual a las necesidades que tenemos. Luego tenemos que, bueno, la contaminación lumínica nos puede hacer pues más susceptibles a la inseguridad, al contrario de lo que se cree, que bueno, es que es mucha luz, entonces nos va a ayudar, pues la realidad es que no. Hay un estudio que me gusta mucho, que demuestra, bueno, que se hizo en varias calles de Estados Unidos, que mostró que cuando se dejan las luces prendidas en las calles, pues hay más incidencia de robo de vehículos que si se apagan. Entonces, ¿esto por qué? Pues porque los que se roban los coches pues son humanos como nosotros y obviamente necesitan de la iluminación pues para ver, ¿no? Entonces,
no importa que haya, que haya luz, o sea, mejor, ¿no? Para poder ver cómo meto la ganzúa y abro el coche, etcétera. Entonces es algo que sucede. También una de las cosas que pasan mucho es un fenómeno o un tipo de contaminación lumínica pues ya más dirigido, que es el llamado deslumbramiento. ¿A cuántos les ha pasado que cuando van, sobre todo en el coche o incluso caminando, las luces pues nos lastiman, ¿no? En vez de mostrar el camino, son tan luminosas y mal dirigidas, pues que te dejan así como deslumbrado, decimos, ¿no? Entonces se suma un factor de riesgo, ¿no? También una de las cuestiones bueno, lástima que no les traje esta imagen, pero en un esquema de mala iluminación se crean estas pues sombras dentro de zonas muy iluminadas, ¿no? Cuando vayan caminando en la calle, hagan este ejercicio de ver en zonas iluminadas, siempre va a haber zonas muy oscuras, va a haber sombras. Y esas sombras pues son utilizadas para el factor sorpresa, ¿no? Que tú te sientes muy seguro, vas caminando por tu sendero seguro e iluminado y de repente una sombra, ¡pum!, te sale alguien, ¿no? Entonces estas cosas no son consideradas, pero también se ha encontrado que sucede. Bueno, con respecto a cómo la contaminación lumínica nos daña en la salud, ya lo he comentado. Esta alteración de ciclos circadianos pues tiene problemas o implica problemas en diferentes temas. Por ejemplo, aquí mencionan algunos, como puede ser la obesidad, desórdenes de sueño, depresión, diabetes y estos tipos de cáncer. Que bueno, insisto, sabemos que estos problemas son multifactoriales, pero entre esos muchos factores está la contaminación lumínica. Y bueno, uno de los que comentaba al principio, que para mí es más importante, es esto de que la contaminación lumínica pues, nos quitan nuestro patrimonio, que es pues, las noches estrelladas. Al final estas noches estrelladas no son simplemente una cuestión estética de belleza, sino que también han ayudado mucho a la humanidad a llegar al punto en el que ahora estamos, ¿no? Desde cuestiones prácticas relacionadas, por ejemplo, con la navegación. Hemos escuchado muchas veces que, por ejemplo, las personas que surcaban los mares pues, se ubicaban de acuerdo con la disposición de las constelaciones, pero también otras cuestiones humanas, por ejemplo, el explicarse de dónde vienen. El universo siempre ha sido como esta ventana fantástica para contar historias, para imaginarnos que venimos del cielo, que somos polvo de estrellas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Y que es realidad, como lo sabemos. Y también otras cuestiones, por ejemplo, unas cuestiones que me gustan mucho y que ahora estoy explorando es como la disposición de las estrellas, de las constelaciones, han servido, por ejemplo, para el ciclo agrícola, en donde trabajo en Hidalgo con una comunidad. Justamente me cuentan que de acuerdo con cómo está cierta, bueno, al momento que aparece cierta constelación que le llaman la del arado, que para nosotros es los Reyes Magos, pues significa que ya va a empezar el ciclo agrícola. Bueno, hay que sembrar, otros momentos de cosecha, es decir, todo está marcado con la observación de estos ciclos naturales, ¿no? Y al final es como se forma nuestro calendario. Al ver que los movimientos astrales pues, son tan cíclicos, entonces ya puedes empezar a computar el tiempo y al final es lo que nos ha llevado hasta ahora, ¿no? A tener un poco más de certeza en toda esta, pues en toda nuestra historia, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Para terminar esta presentación y platicar con ustedes, me gustaría presentarles este resumen de cómo podemos hacer frente a la contaminación lumínica, pero no me gustaría que nos fuéramos con la idea de que, bueno, todo está mal y simplemente hay que aplicar esto y todo se soluciona. Pues la verdad es que no. Por eso les quise como mostrar todos estos antecedentes pues, sociales, de
cómo las soluciones tecnológicas no son suficientes. Esta idea de que tenemos de, bueno, nuestra producción de energía con base en combustibles fósiles está contaminando el ambiente, está emitiendo gases de efecto invernadero y está generando el cambio climático. Ah, bueno, pero tenemos tecnología, ahora hay que usar las llamadas energías verdes y entonces seguiremos y todo estará bien, ¿no? La verdad es que pues no es así de fácil, porque no solamente hay que confiar en la tecnología. La tecnología es muy buena, pero no es la única respuesta que tenemos para los problemas que tenemos, ¿no? Pero bueno, aquí hemos trabajado mucho en esto desde la Asociación Internacional de Cielo Oscuro como una guía que puede ser utilizada en diferentes niveles, desde políticas públicas, pero también a niveles usuario, etcétera. Y justo lo que buscamos es que sean bastante resumidas, pero que toda esta filosofía de la cuestión de luz contra oscuridad y de el desperdicio de energía y todo esto, pues esté dentro de estos puntos, ¿no? Entonces, los hemos resumido en estos 5 puntos. Entonces, el primer punto para una iluminación responsable con la noche es que sea útil la luminaria tal cual, ¿no? Porque ya les mencionaba que hay casos en donde solamente el 1% de iluminación es útil, y entonces, ¿qué está pasando con el 99% restante? Ustedes han visto muchas veces que, no sé, abajo de los árboles, yo lo he visto un montón aquí en la Ciudad de México, que abajo de los árboles hay unas lucecitas así de piso y que están iluminando los árboles así. Y, o sea, si le preguntas a alguien, podría decir que tiene un fin estético, que digo, no está mal, pero o sea, al final está afectando a los pajaritos que anidan en el árbol, a los insectos, no está cumpliendo con un propósito claro para nosotros. O hay veces que utilizamos, no estoy en contra de la Navidad, no soy un Grinch, pero cuando sobreiluminamos nuestras casas con estas series, lucecitas y tal, pues se ve bonito, pero también hay que ser un poquito más responsables con ello, ¿no? No dejen de celebrar la Navidad, pero hay que ser responsables con ello. Bueno, eso en cuanto a lo útil que debe ser la iluminación, ¿no? Pero hay otro aspecto que tiene que ser dirigido, que es lo que había comentado, ¿no? Y ahí está el ejemplo, que básicamente son las luminarias con su gorrito. Eso es lo más básico que cuando se habla de contaminación lumínica, es que las luminarias deben de tener su gorrito, porque al final esa luz es para nosotros. No tendría que verse esa luz en el espacio, pues porque, ¿para qué, no? Y bueno, también es importante aquí hacer un adendum. También me gusta hacerlo siempre como al margen, de que todos dicen, no, pues hacia abajo. Toda la luz debe ir dirigida hacia abajo. Pero platicando con una colega que justo es diseñadora de iluminación, me dice, pues ¿a poco vas caminando así todo el tiempo, no? Pues no vas caminando así, vas caminando, bueno, si estás triste, pues ya dependerá, ¿no? Pero también es importante iluminar así las fachadas, porque nuestra navegación no solamente hacia abajo, sino también hacia las fachadas. Entonces yo agregaría esa parte ahí, ¿no? Luego la otra cuestión es la de los niveles bajos de iluminación. Si tenemos la tecnología, pues hay que aprovecharla y no ponerla al máximo. Eso es lo que ha pasado mucho, que bueno, hemos escuchado mucho hablar de los famosos focos ahorradores, los estos de LEDs, de luz blanca. Entonces decimos, bueno, como estos focos son ahorradores y podemos producir muchísima luz con muy poquita energía, entonces hay que ponerlos así full, a todo dar, ¿no? Porque hay que aprovechar esa eficiencia energética. Pero sucede una paradoja, la llamada paradoja de Jevons, que siempre en los sistemas humanos, y eso es muy aplicado en sostenibilidad, que siempre que logramos los humanos una innovación de eficiencia, pues lo que termina sucediendo es que nos emocionamos y termina siendo peor el asunto. Y el caso es la Ciudad de México. Eso es lo que encontré en mi tesis de licenciatura. Yo hice mi tesis de licenciatura en el estudio de la luz artificial en la Ciudad de México.
Entonces, históricamente ha pasado mucho esta cuestión de que se cambian todas las luminarias de la ciudad y entonces cuando llega el LED, todos se emocionaron y dijeron vamos a poner LED en todos lados porque nos vamos a ahorrar la energía y se va a iluminar todo. Entonces, había, o sea, como que esta idea permeó tanto que se empezaron a poner más y más y más y más luminarias y haciendo el balance, ahora se ocupa 20% más de energía antes de implementar los LEDs y hay más luz y se gasta más en ello. Entonces nuestra eficiencia, nuestra innovación de eficiencia energética se perdió totalmente en la Ciudad de México y parece que va empeorando porque se están poniendo más senderos seguros con más luz blanca, etc. Bueno, esa es una cosa que se tiene que atender. Y bueno, la cuestión de una luz controlada también es importante y también tenemos la posibilidad de regular estas cuestiones, ¿no? Hay unos ejemplos en otras partes del mundo, por ejemplo en Barcelona, que es una ciudad en donde regula su iluminación de acuerdo con la hora. Cuando todos están disfrutando de la noche, digamos entre las 8, 11 de la noche, pues la iluminación está en su potencia 100. Y conforme va pasando las horas, pues van reduciendo esa potencia hasta que en un momento de la madrugada, pues se deja en pues 0%, se apagan, ¿no? Y esto también es una estrategia para, o bueno, se utilizó como una estrategia para pues hacer que se ocupe menos el coche en estas ciudades, ¿no? Es decir, bueno, pues si ya lo ocupas durante el día, pues hay que hacer menos viajes durante la noche para mejorar la calidad del aire, por ejemplo, ¿no? Entonces, una política pública cuestionable. Yo creo que sí, porque pues todos tenemos así como tenemos el derecho a un cielo oscuro, también tenemos derecho a tener nuestra ciudad iluminada, ¿no? Y salir en cualquier momento. Pero bueno, esa es también una realidad, que hay zonas en que la iluminación debería ser más controlada. Por ejemplo, en nuestros parques, pues no hay la necesidad de tener en la noche encendidos todo eso. Hay que dejar dormir a los pajaritos y a los cacomixtles y a todas las especies que puedan estar ahí. Y algunas otras zonas que sean más transitadas, pues dejar, no sé, un 50%. Eso es una zonificación que es muy específica del lugar, ¿no? Y luego viene una cuestión muy importante, y que esa es la que todos saltan siempre el mundo, que es que hay que preferir la iluminación cálida en contra de la blanca, ¿no? Entonces, esto es muy variable, pero hay muchas personas, y yo me incluyo ahí, en donde la luz blanca nos afecta. A mí me duele la cabeza cuando estoy, por ejemplo, en un sitio en la noche que está todo iluminado con luz blanca. No a todas las personas les pasa, pero lo que se ha encontrado es que a diferentes especies la luz blanca les afecta por justamente esta longitud, la longitud de onda que tiene una luz blanca es muy amplia, es decir, tiene muchos canales. Bueno, ustedes saben que la luz se divide en diferentes espectros, el infrarrojo, el ultravioleta, es decir, es como, hay unos espectros que no podemos ver, nada más la luz visible, pero bueno, al tener esta luz blanca en todos estos espectros, esto implica que las especies reciben más radiación, como más energía, ¿no? Y al tener como más energía es como si te pusieran un celular a todo brillo así en el mero ojo, ¿no? Eso es lo que le sucede a estas especies. Y también en la cuestión de nuestra ciudad, de cómo se distribuye la luz, también la luz blanca, al tener esta longitud de onda tan amplia, entonces se puede dispersar de mejor manera en la atmósfera, porque es decir, tiene mayor oportunidad de chocar contra las partículas que están en la atmósfera, ¿no? Que puede ser desde gotitas de agua, todos los contaminantes que echamos, el aerosol atmosférico, etc. Entonces, si nosotros pusiéramos, nosotros cambiáramos toda la luz de la ciudad a blanco, veríamos que el brillo de la ciudad es mucho más amplio, que abarca una región más extensa. Y al contrario, si ponemos la cálida, estaríamos viendo el efecto contrario, como que se reduciría esto, ¿no? Y bueno,
En general, estos son como los 5 principios para una iluminación nocturna, responsable y sostenible. Y bueno, les agradezco mucho y si hay tiempo para preguntas, pues estaré feliz de contestarles. Gracias. ¿Me pasas mi mano, por favor? Gracias. Gracias. Yo tengo 2 preguntas. Una sería que si utilizáramos esta guía de uso responsable de la luz, ¿cuál sería el cielo nocturno al que podríamos aspirar, tomando en cuenta el que habías puesto al inicio de la presentación? Y la segunda pregunta sería, ¿qué tanto afecta la luz de los coches en también la iluminación del cielo? Muy buena pregunta esa. Justamente la presentación tuvo como centro las luminarias, pero esa no es la única fuente de contaminación lumínica y eso es muy variable en las ciudades. Me gusta mucho un experimento que se hizo justamente en Arizona, en donde dijeron, a ver, vamos a determinar cuánto contribuye cada tipo de iluminación a la contaminación lumínica. Entonces, como tienen un sistema de iluminación súper padre, pudieron apagar todas las luces de la ciudad y entonces midieron la contaminación lumínica y vieron que no se redujo en absolutamente nada. Y fue como, y todos así se quedaron de... y la cosa es que los coches, precisamente, en el caso de Arizona, son la principal fuente de contaminación lumínica, ¿no? Y entonces pues, se vuelve complejo porque ya hay se suman factores que hay que atender. En la Ciudad de México tendríamos que medirlo, pero no tenemos forma de apagar las luminarias. Entonces, lo que se hace son estimaciones, ¿no? Lo modelas. Sin embargo, no tenemos una idea de cuánto esté contribuyendo las luminarias contra los coches aquí en la Ciudad de México. Y mi hipótesis es que los coches también son un problema muy importante aquí en la ciudad porque tenemos un parque vehicular súper extenso, ¿no? Y si pudiéramos hacer esto de ocupar estos principios de iluminación, pues no podríamos bajar mucho en esa escala de cómo vemos la ciudad, se vería casi igual, según mi impresión. Muy buena pregunta, gracias. Tengo entendido que hay que la ley mandata que haya una norma oficial mexicana que se tiene que publicar en algún lado, en algún momento. ¿Sabemos eso en qué va? Esa es también muy buena pregunta, estudiaron mucho. La llamada Ley del Cielo es una reforma a la Ley General de Equilibrio y Protección al Ambiente, que es nuestra ley federal para regular justo estos problemas de contaminación. Sin embargo, lo que ha sucedido hasta ahora es que no se ha trabajado en la norma oficial mexicana. Tenían 2 años para hacerlo y justamente ahora nos estamos reuniendo con la Semarnat, que es una de las entidades junto con la Secretaría de Energía para hacer esto. Y como se atraviesa otro tema complejo, ¿no? Como estamos en momentos en donde ya todo se va, la administración se va, son temas que ya no se quieren atender, no son prioritarios. Entonces, lo que nos han propuesto es como de, a ver, pues revisen las normas que ya hay, y hay una norma de la Secretaría de Energía sobre iluminación, y hay otra de espacio urbano que habla sobre los edificios. Entonces serían nada más edificios y luminarias, ¿no? Y sobre eso, pues, hagan algunos comentarios y eso sería nuestra forma de atender la reforma de la LEGEPA. Entonces, totalmente limitado, totalmente detenido, no tenemos un marco legal suficiente para combatir la contaminación lumínica. Como en otros ejemplos, por ejemplo, es una buena noticia
En Chile, justo la semana pasada o hace 2, se hizo otra actualización a la ley que tienen sobre contaminación lumínica, que ahí empezó siendo para proteger estos cielos extraordinarios de Atacama, donde está el gran observatorio, pero ahora ya se hace para proteger a la biodiversidad, a la salud humana, etc., ¿no? Entonces es un ejemplo importante para saber que no solamente la contaminación lumínica es un problema de los astrónomos, sino de las ciudades. Pero hasta ahora eso está totalmente detenido. Hola. Hola. Yo tengo una pregunta muy ligada a esa, que es sobre como la viabilidad política de implementar algo relativo a esto. O sea, a lo mejor no sería algo integral, como sería como todo al mismo tiempo en diferentes zonas, y igual creo que tendría que pasar por un cambio en el diseño de las ciudades, por esto que planteabas de los carros y mil cosas, pero como la tendencia política, como nos lo planteabas en el tweet y todo eso, como que cuál es esa posibilidad de que sí haya como algo, o sea, un cambio en eso. Estoy pensando también en Baja California hay una ley, ¿no? También, y hay como algo más. No sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Y qué tendría, o sea, cómo tendría que verse también? Gracias, Lu, qué gusto verte. Bueno, es cierto que en este tema se va a contracorriente actualmente, porque la tendencia es a iluminar todo, pero un poco lo que hacemos desde Dark Sky y varios delegados y personas que trabajan en el sector público, político, pues es hacer cosas un poco mañosas, que es vender los beneficios de una buena iluminación, pues como una forma de que los gobiernos puedan presumir que están haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, una de las cosas que más se utiliza en este sentido es en la cuestión del ahorro energético. Entonces, lo que ha sucedido en algunas ciudades es que dicen, bueno, si tú implementas este sistema de iluminación bien diseñado, pues entonces los ahorros en lo que le pagas de luz, pues se pueden reducir. Hay algunos ejemplos de hasta el 50%. Entonces, cuando tú le vendes esa posibilidad a los gobiernos, y en este caso municipales, porque no lo comenté, pero es muy importante mencionar que quienes son los responsables de la iluminación en las ciudades son los municipales, son las alcaldías. Entonces, lo que se ha hecho es eso, ofrecer un esquema en donde se va a ahorrar la energía, y en algunos ejemplos se ha logrado, pero es que tiene mucho que ver el contexto cultural de los lugares, de las ciudades. Por ejemplo, esto fue muy exitoso ahora en Alemania, que pasó toda esta cuestión de la crisis de la guerra en Ucrania, y que ya no iban a mandar gas, que utilizan mucho para la iluminación. Entonces, lo que hizo el gobierno para no decir, ay, estamos sufriendo de gas y vamos a tener que reducir la iluminación, fue como, estamos combatiendo la contaminación lumínica y por eso se van a apagar todos los monumentos de la ciudad. Entonces, así cosas emblemáticas de Berlín, que ven que hay como un ángel de independencia muy parecido a nosotros, pues se apagan, ya no se prenden durante la noche, y entonces ha sido una estrategia pues bastante exitosa para pues ahorrar la energía, y al mismo tiempo están justamente enfrentando un problema de carácter político. Y en el caso de Latinoamérica, hay unos colegas, por ejemplo, trabajando en Argentina, en donde algunas municipalidades pues han logrado estos ahorros energéticos, y se trató justamente de implementar esto en Baja California. Pero lo que sucedió es que se implementó el proyecto, se cambiaron todas las luminarias, pero nadie le dio mantenimiento a esas luminarias, y entonces pues están descompuestas. Y entonces ahora se volvió un problema político, porque dije, pues ya cambiaron todas las luminarias y ninguna sirve, y entonces el descontento otra vez, ¿no? Entonces, para implementar esto no solamente es la cuestión de en el momento en que se hace, sino también una visión de planeación,
de cuáles son los recursos que le vas a invertir eso para mantenerlo en el tiempo, una cuestión de sostenibilidad tal cual, ¿no? Que no solamente es implementar la solución, lograrle ya, porque eso es lo más fácil. Lo más difícil es, pues, darle seguimiento en el tiempo, ¿no? Y bueno, entonces, una de las cosas que se hacen es esa, promover la cuestión de los ahorros, que son muy importantes, pero también hay una tendencia muy importante ahora, y ya en México, que es el famoso astroturismo, que entra muy bien, porque como saben, una de las principales como cuestiones o potencias económicas en nuestro país, pues el turismo es una de las principales cuestiones que dejan el dinero acá. Y entonces también es una forma de hacer la crítica al turismo clásico, ¿no? Este turismo de masas, que dejan basura, que es insostenible, que afecta a las comunidades, porque hay mucha gente en donde no debería estar, etcétera. Entonces lo que se ha hecho, lo que por ejemplo estamos haciendo desde Hidalgo, es esta cuestión del astroturismo, que es pues ofrecer 12 horas más de turismo en lugares que son pues áreas naturales protegidas, y que el visitante, el turista, tiene una concepción diferente de lo que es visitar los lugares, ¿no? Una cuestión de respeto con la cuestión del ambiente, incluso del silencio, porque también es muy importante la cuestión del silencio en estas tipo de experiencias turísticas. Entonces, eso le ha gustado, por ejemplo, mucho a los gobiernos, porque pues sin mucha inversión logran pues que las personas puedan disfrutar de los espacios de una manera diferente. Entonces, para tener un sitio de astroturismo ya no necesitas poner los grandes hoteles o poner la gran infraestructura y tal, sino que simplemente es mantener el sitio natural protegido como es, originalmente oscuro, y que las personas puedan disfrutar de esos espacios. O sea, se hacen actividades como puede ser desde la observación de las estrellas, unas más elaboradas como puede ser senderismo nocturno. Entonces, esas son como las dos estrategias que actualmente en México están funcionando para sensibilizar en torno al tema de la contaminación lumínica, y de nada sirve entrar así en un conflicto directo contra las autoridades y decirle, no, es que tu plan de seguridad e eliminación no sirve, sino pues llegar siempre del lado amable. Esa es una recomendación que siempre daría, ¿no? Nunca confrontar, sino presentar también las soluciones, y eso es algo que ayuda mucho. Gracias. Muchas luminarias tienen una celda fotoeléctrica que hace que se prendan cuando se baja la luz. En vez de una celda fotoeléctrica, alguna especie de sensor infrarrojo, de modo que fuera un detector de movimiento, que nada más cuando realmente se necesita, se prendiera. Para el caso de los coches, no sé, pero me sorprendió mucho el dato de que en algunos casos solo el 1% se utiliza, y eso es porque está iluminado toda la noche lugares por donde no va a pasar nadie o va a pasar una o dos personas. Entonces, que se prendiera pues solo cuando se necesita. Y un truquito que me aprendí cuando yo usaba mi telescopio y tenía alguna luz cerca que tenía celda fotoeléctrica, era con un flash apuntarle a la celda y ¡pum! Entonces sentía luz y se apagaba y se tardaba un rato en volverse a prender. Eso es muy diplomático, porque conozco colegas que apedraban las luminarias. Sí, eso es mucho mejor. Justamente dentro de estos puntos, el punto 4, el que es el que hace alusión a lo que menciona, sobre la luz controlada. Sin embargo, en México, pues estamos muy lejos de tener un sistema de iluminación que le llaman inteligente. No hay es decir, la tecnología no se actualiza sobre el control de la iluminación, solamente se cambia el foco, y entonces necesitarías a un ejército de trabajadores que estuvieran regulando las luces hasta el punto, es decir, no están conectados a un sistema central. Y eso es, en algún momento eso es lo que imaginé, ¿no? Como que lo que tenía, mi propuesta era hacer un sistema de iluminación inteligente para la Ciudad de México. Sin embargo,
me encontré con varias cosas y es bastante complejo. Hay algunas zonas en donde es factible hacerlos, que están más controladas, como puede ser grandes avenidas, pienso en Reforma, etcétera, pero hay algunas otras experiencias y en otros países en donde pues se roban las tecnologías, ¿no? O sea, al tener estos sensores y tal, pues son factibles de vandalismo. De hecho, por eso muchas luminarias las vemos así que están altísimas, que es lo peor que se puede hacer, pero las ponen altísimas pues para que no se las roben. Entonces, pues uno se decepciona porque no se puede implementar eso a gran escala por la cuestión, nuestro contexto. Pero en algunas zonas se podría implementar eso y podría funcionar. No sé si mi pregunta es un poco tonta, pero ¿cuál es la diferencia entre que la luz sea inútil y que sea desperdiciada? O sea, en los datos que ponías, ¿por qué si solo el 1% de la luz es útil, no el 99% se desperdicia, solo el 40%? Ah, ok. Bueno, sobre esos conceptos de la utilidad y el desperdicio, pues es básicamente lo mismo. Simplemente la cuestión de útil es cuando están cumpliendo con un propósito que, bueno, para el caso de las ciudades se divide principalmente en la seguridad o en la cuestión estética. Entonces, si no hay un observador que esté, o sea, que la luz no esté cumpliendo eso para un observador, entonces estamos diciendo que no es útil. Pero ya al hacer un balance, ya hablamos de la iluminación que, bueno, más bien la energía que se desperdicia, porque es diferente el concepto de luz que de energía, ¿no? Es decir, esta luz es ya el producto final una vez que fue procesada la energía, etcétera. Medimos cuántos luxes, la luz se mide en una unidad que es luxes, entonces puedes estimar cuánto estás produciendo por luminaria, pero la otra cuestión es la energía, que la energía, bueno, para producir esta luz, nosotros estamos utilizando sobre todo la cuestión de los combustibles fósiles. Entonces decimos, si estamos produciendo muchísima luz, significa que necesitamos muchísima energía. Entonces estás teniendo ambas cosas, tanto la luz desperdiciada como la energía desperdiciada. Si me explico, me hice bolas. Gracias. Ya fueron todas. Ok, muchas gracias, les agradezco, chicos. Muchísimas gracias, Joshua, por ahora sí que venir a iluminarnos en temas de contaminación lumínica. Fue una plática bastante enriquecedora y ahora de parte de Gaia, junto con Centrus, te queremos entregar este bonito diploma y eso no es todo, te tenemos un pequeño regalo que es una canasta de comestibles. Es parte de una cooperativa de alimentaria alternativa que se llama El Tianguis Quilit, que reúne a un grupo de productores que usan métodos orgánicos, o sea, es todo de primera calidad, nada de transgénicos, y aparte apoyas como a recuperar la tradición agrícola del sur y como la economía solidaria, ¿no? Entonces, fue un honor tenerte aquí, un honor que pudieras compartir con nosotros todo lo que sabes, de verdad, perfecto, y muchísimas gracias por estar aquí. Y tenemos un pequeño descanso de 8 minutos, aquí a las 11 en la que empieza la siguiente ponencia, que tiene el tema de comunidades resilientes en la cuenca de Valle de Bravo. Y también recordarles que durante todo el día tenemos